la noche a vivir con honor y esforzarme para que mis hijos y mi propia vida se honren a las autoridades y también poder vivir responsablemente. Si yo, como padre, trabajo en el corazón de mis hijos, la vida de ellos puede cambiar, y no nada más la de ellos, sino de muchas generaciones. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 6. Para que me acompañen por favor a ella o pueden verla aquí. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó. Que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso sobre la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor tu Dios, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábatelo en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. El Señor tu Dios te va a en la tierra que les juró a tus antepasados, está todo. Es una tierra con grandes ciudades y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viniste en esclavitud. Tenga al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en el pasado. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Algo que es recto, bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tome producción de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentren en tu camino, tal como se lo prometió. En el futuro, cuando tus hijos te pregunten qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios nos mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados habían jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. Si yo como padre, hermano, aprendo a ganar el corazón de mi hijo y lo instruyo con fidelidad hacia todo lo que Dios nos manda, hacia las cosas que Dios nos enseña, grandes cosas pueden pasar. Como discípulos podemos darnos cuenta que si yo invierto en la vida de mi hijo, yo tengo 3 hijos, si yo invierto en la vida de ellos y les enseño todo lo que el Señor nos manda o quiere que ellos aprendan, si yo me invierto ahorita fuertemente y luego ellos cuando tengan sus hijos
Si tienes 2 hijos o más, Dios se los enseña y luego esos nietos se los enseñan cuando tengan sus hijos. Imagínate cuánto va a impactar por generaciones el enseñar lo que Dios nos ha enseñado, nos muestra en la Biblia. Por generaciones va a haber un impacto grandísimo. Yo necesito ver esto, necesitamos cada uno de nosotros ver esto, como Dios lo ve. ¿Cuánto podemos llegar a impactar la vida de otros? Podemos impactar la vida de mucha gente allá afuera, pero si invertimos tiempo en nuestros hijos, se va a hacer algo grandísimo. Algo que tenemos que recordar como padres, que nuestra influencia, ¿cuánto podemos influenciar nosotros en nuestros hijos? Tanto buena como mala, va a impactar en sus vidas, va a cambiar sus vidas y va a perdurar por muchísimo tiempo. Más allá del tiempo que tus hijos pasen en tu casa. Tú los tienes ahorita tal vez, algunos de nosotros los tenemos en nuestra casa. Más allá de ese tiempo, va a impactar muchas generaciones si tú haces y si tú siembras en ellos grandes cosas que Dios nos manda y nos enseña. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Cuando le das a tus hijos, algo que yo puedo ver en esta escritura, cuando yo estoy instruyendo a mis hijos, cuando yo estoy enseñando a mis hijos, cuando les estoy hablando a ellos, hace cuenta que yo les estoy hablando a mis tataranietos, a mis nietos. ¿Por qué? Porque si ellos aprenden esta lección, si ellos aprenden todo lo que yo les enseño, si yo agarro su corazón y los ayudo a moldeárselo, ellos se los van a llevar a sus hijos y ellos sucesivamente a los demás. Cuando yo vi esta parte y veía cuán importante es que yo pueda invertir en mis hijos y pueda impactar en sus corazones de una manera positiva, cuánto ellos van a poder también ayudar a sus hijos. Y por generaciones se va a cumplir lo que Dios pide. Pero necesito hacer algo. Necesito esforzarme. ¿Qué vemos en Deuteronomio 6, versículo 7? Dice que les enseñes la palabra. ¿Qué debemos hacer como padres? ¿Qué debemos de hacer? Enseñarles. ¿Dónde dice el Escritura que debemos enseñarles? Donde sea, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Necesitamos como padres estar invirtiendo en ellos, donde quiera que ellos estén. Tú y yo necesitamos estar al tanto de sus vidas y poder provocar un cambio en ellos. Dice, escríbelas en los postes, en los portones. Tú ves tanto grafiti, ¿no? Imagínate que pusiéramos tantas cosas positivas en los postes de nuestra casa, en nuestras paredes, con tal de enseñarles a ellos todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que Dios quiere en nuestras vidas y que nosotros también podamos enseñárselo a ellos, para que ellos puedan cambiar y tener una manera de vivir diferente. Algo que también nos habla la Biblia en Deuteronomio 6:2, que necesitamos temer al Señor. Temer al Señor de una manera buena, donde el amor, donde la verdad y la responsabilidad van agarradas. Ellas están enlazadas, el amor, la verdad y el temor respetuoso a Dios van ligadas. El temor al Señor es un respeto. Muchas veces podemos pensar temor es tenerle miedo, no, es tenerle un respeto santo y reverente hacia Dios, que hace que lo que tenemos o que lo que hacemos lo hagamos con mucha seriedad. Ese es el temor que necesitamos tener hacia Dios. Estar conscientes de su autonomía y muchas veces no estar creyendo, hermano, que la autoridad de Dios puede perjudicarnos. La autoridad de Dios es grande.
Y Dios se da cuenta de cada una de las cosas que hacemos. Muchas veces pensamos que Dios no se da cuenta de las cosas que hacemos cuando andamos en cualquier punto de esta ciudad. Dios se da cuenta de lo que hacemos, y aún de lo que hacemos a escondidas. Es lo increíble del Dios que tenemos, porque es un Dios poderoso. Amén. Temer a Dios es algo que nos enseña que podemos ver, que podemos tener protección y bendición para nosotros. Cuando nosotros tememos al Señor, recibimos protección de Él. Y recibimos muchas bendiciones de Él también. Nos hace cuidar lo que decimos. Cuando tememos al Señor, nos hace cuidar cada cosa que hacemos. Cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a los demás. Son grandes bendiciones que podemos obtener. Nos motiva muchas veces a cuidar lo que hacemos. El temer al Señor nos ayuda a no robar, a no hablar mal, a no hacer cosas impuras. El temor de Dios siempre nos va a estar protegiendo. Siempre nos va a llevar a hacer cosas que a Él agradan, cuando uno realmente le teme a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es santo y nos mira donde quiera que estemos. El rey Salomón en Proverbios 16:6, en la Nueva Versión Internacional, dice: con temor del Señor se evita el mal. Mira lo que dice esa escritura: con el temor al Señor se evita el mal. Muchas cosas podemos evitar en nuestras vidas si tenemos ese temor santo hacia Dios. El temor del Señor hace que los miedos se esfumen. ¿Qué nos dice Proverbios 14:26? Los que temen al Señor están seguros que Él será su refugio para sus hijos. Un punto muy importante: Él será nuestro refugio y será un refugio para nuestros hijos. Si nosotros aprendemos a temer al Señor y enseñamos eso a nuestros hijos, Él dice la Biblia que es un refugio para cada uno de nosotros. Es algo que nos va a ayudar. Temer al Señor nos ayuda a disfrutar una vida más larga y mejor. ¿Tú quieres tener una vida larga y mejor? Necesitamos cada uno de nosotros aprender a temer al Señor. El temer al Señor impacta generaciones. Si yo aprendo, si yo me lo grabo, y eso se lo enseño a mis hijos, hijo, tienes tú que aprender a temer al Señor, a respetarlo, a agradarlo. Y si tus hijos se lo enseñan a tus hijos, va a ser algo grande, un cambio grande que va a impactar muchas generaciones. ¿Es fácil tratar o cuidar el corazón de nuestros hijos? Padres que estamos aquí, ¿es fácil? No, de repente tú sabes el resultado. Tú que eres padre, lo vas a ver, no nada más en tus hijos, sino también en muchas generaciones. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Cuando uno obedece a Dios, dice, es feliz, disfruta lo que hace, y sus hijos tendrán éxito en todas partes. Y es una gran bendición. Cuando tú y yo le tememos a Él, nos habla y nos enseña, vamos a tener éxito en nuestra vida, que va a cambiar nuestra vida, que va a cambiar la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, necesitamos pedir en oración que nos ayude a desarrollar un temor firme por Él en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Porque definitivamente no es fácil. Necesitamos aprender a temer al Señor. Si tal vez ahorita no tememos al Señor, si tal vez ahorita nos falta pulir esa área, necesitamos esforzarnos y orar: Dios, ayúdame a temer, ayúdame también a poder ayudar a mis hijos a que tengan ese temor hacia ti, ese temor bueno hacia tu vida, hacia lo que tú haces. Necesitamos cada uno de nosotros enseñarles a nuestros hijos a tomar a Dios en serio. ¿Por qué? Porque siempre 14:26. muchas veces les digo a mis hijos: hijo,
¿Qué sucedió así? Y él me dice, no, pues yo hice esto. Y algo que yo recuerdo siempre, digo, Dios siempre te está viendo. Dios ve lo que tú haces. Y es algo que tú y yo necesitamos comprometernos a enseñar a nuestros hijos, a tener a Dios, a hablar con la verdad. Tener temor de Dios y amarlo es bueno. A medida que esto crece, se llega a ver un equilibrio entre amor y un temor saludable hacia Él. ¿Y a qué nos conduce todo esto, hermano? Cuando nosotros tenemos temor de Dios, esto nos conduce a algo que necesitamos recapturar y restaurar en nuestra sociedad. Cuando yo le enseño a mi hijo a respetar a Dios, a temerle, estoy buscando recapturar algo que en la sociedad se ha perdido, y que es el título de la clase, el honor. Cuando yo tengo ese temor bueno hacia Dios, yo necesito también inculcárselo a mis hijos, pero eso va a provocar algo positivo, es a desarrollar el honor. ¿Y qué es el honor? Aquí en tu estado, bueno, no si lo veo, más en este estado, cuando dicen vamos a hacer un trato, normalmente ¿qué se utiliza ahora para cerrar un trato? Un contrato, ¿verdad? Escribir un papel y firmar, se sella, es un compromiso. Pero sabes, he escuchado que tiempo atrás era siempre vamos a hacer esto, vamos a hacer ese negocio. ¿Y qué hacías? Estrechar la mano era un compromiso. Para un regio, la palabra era suficiente. El honor estaba sobre todo. No sé si tú recuerdas esto, tus papás te lo platicaron. ¿Alguien lo recuerda? Que simplemente tiempo atrás la palabra valía. La palabra era suficiente. Y es algo que se valora mucho, el honor, actualmente, pero es algo que hemos perdido y que cada uno de nosotros como padres necesitamos volver a restaurar esa área e inculcársela constantemente cuando se levantan, cuando se acuestan, donde quiera que estemos, en cada oportunidad que tengamos, inculcársela a nuestros hijos. Necesitamos desarrollar el honor. Un ejemplo, no sé si tú has visto el barco de los marinos. ¿Tú has visto un marino? ¿Cómo son ellos? Cuando tú lo ves de lejos, a mí me ha impactado demasiado verlo en el mar. He ido a Veracruz y ver un marino, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te transmite? ¿Qué puedes ver en un militar? En un desfile militar, ¿qué puedes ver tú? Disciplina. Yo puedo ver más a los marinos que andan de blanco, los de la marina, con su traje blanco impecable, ni una manchita, sus zapatos bien boleados, su caminar recto, su cuerpo erguido, su mirada al frente. Son gente que tiene honor, son gente que está orgullosa de lo que hace y está dispuesto a hacer lo que sea por su país, por su bandera, porque están convencidos que es el honor. Te impacta verlos ahí. Te quedas impresionado y en lo personal me gustaría convivir con ellos. Pero te lo pongo esto como un ejemplo. Ellos irradian disciplina. Su caminar lo transmite, su firmeza, irradian honor. Honor hace que el hombre se pare firme. Cuando eres alguien derecho, cuando eres alguien honesto, la gente se para firme. La gente mira lo que más te lo. Cuando hay honor en tu vida, cuando tu vida es impecable, desde tu caminar, desde tu mirada, desde cómo estrechas la mano, lo transmites. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos esforzarnos en ayudar a nuestros hijos a volver a restaurar esa área, el honor. Debemos ser gente respetable.
gente que respeta, que inspira a los demás. La gente que cuida su honor se destaca rápidamente. ¿Cómo está nuestro nivel de honor hoy en día? El honor es apegarnos a las reglas morales de la sociedad, pero también, viéndolo espiritualmente, apegarnos a las reglas de Dios, aplicarlas a nuestra vida íntegramente, totalmente. ¿Cómo está nuestro honor? ¿Cómo es nuestro honor espiritual? ¿Cómo caminamos con ese honor espiritual? ¿Cómo miramos a la gente con ese honor espiritual? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos falta desarrollar en esta vida? Pero es algo que hoy necesitamos aprender de nuestro Dios, porque es tú y yo lo podemos ver en la Biblia, es un Dios poderoso, y no bajaba la mirada, porque sabía que las cosas que estaba haciendo las hacía bien, e inspiraba a la gente, y la gente quería estar al lado de él, impactaba las vidas de las personas. Alguien con honor cumple su palabra y tiene una alta estima hacia los demás, evita errores que dañarían su integridad, se concentra en sus obligaciones de una manera tan disciplinada y respetuosa. Más allá de ver un mal ejemplo y adaptarse tal vez a ese mal ejemplo, ellos buscan hacer las cosas de una manera como no. ¿Cómo es en mi vida hoy el honor? Como padre necesito aprender y transmitir a mis hijos las cualidades del honor. ¿Es fácil? No es fácil. Es retante, es retante. Pero sabes que como padres hoy necesitamos comprometernos a trabajar en esta área. Si eres soltero, el día de mañana vas a tener una familia y necesitas trabajar en ellos, porque eso va a producir un gran éxito. No nada más qué increíble que un día digan, mira, y ese hombre es tan íntegro, a ese jovencito tan íntegro, tan recto. ¿Quién es? Yo me puse a pensar cuando leías, imagínate que era fácil. Es de los Anderson. El hijo de Jan Anderson. ¡Wow! ¡Qué trabajo increíble ha hecho ese hombre con su hijo, con sus nietos! Ahora, ¿cómo te sentirías que hicieran eso de tu descendencia? Hablar de un Anderson es hablar de ley, porque él ha aprendido algo de un Dios poderoso, ha aprendido el honor. ¿Te has puesto a pensar cómo te gustaría escuchar tu descendencia el día de mañana? Para escuchar algo positivo necesitamos invertirnos en nuestros hijos. Cuando yo les enseño a tratar a Dios con gran respeto y honor, también necesito ayudarlos a que respeten a las personas, para que sean respetados y honrados en su vida. Un joven honorable cumple su palabra. Aquí hay jóvenes. Un joven honorable es responsable. Un joven honorable cuida a los demás. Un joven honorable cuida las reglas que hay en la sociedad. No sé cómo sea tu vida como joven. Honor es atractivo. Temor nos da una buena base. El temor al Señor nos da una base increíble. El honor es atractivo. El honor nos inspira. El primer lugar donde vemos en acción estas cosas referente al honor es en relación con la autoridad, que es un punto que vamos a ver. Cuando alguien es una persona de honor, se ve plasmado en su relación con la autoridad. Punto número 1, prometo instruirlos
para que honren las autoridades. Todo esto me va a llevar a poder enseñarles a mis hijos que necesitan ellos respetar las autoridades. Dios utiliza las autoridades imperfectas para guiarnos. Ellos nos ayudan a estar conscientes de la autoridad eterna y suprema de Dios. Las autoridades también nos ayudan a prepararnos para el día en que estemos con Dios. ¿Cómo respondemos? Eso nos va preparando para el día de mañana que estemos con Dios. La autoridad es un diseño y una herramienta para crear orden y mantenernos responsables y en rendición de cuentas. ¿Qué dice Romanos 13 del 1 al 2? Acompáñenme por favor en la escritura. Nueva versión internacional. Romanos 13 del 1 al 2. ¿Estás ahí? Todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra Dios, contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Mira lo que dice más adelante, Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Quiero compartir un poquito de este punto de vista, de esta parte de las autoridades y el de respetar. Tiempo atrás, cuando yo me convertí, es algo que me costaba, respetar las autoridades. Respetar, te soy honesto también, respetar a mis líderes. Es algo que a mí me costaba. Y muchos están aquí desde siempre. Tal vez Esteban estaba en esta época, Anderson, Satana. Y algo que yo no lograba entender es porque Dios decía que necesito respetar a las personas que me dirigen. ¿Por qué? Y algo que pude aprender cuando realmente tomé cuenta de lo que Dios me dice en la Biblia, hubo un cambio en mi vida. Hubo momentos en que me costaba respetar, debatía muchas cosas, los criticaba a sus espaldas, hablaba mal de ellos. Y hubo algo que hizo un boom en mi vida y me hizo entender que yo necesito respetar las autoridades. Hubo una reunión que estaban varios de los que mencionaba ahorita y estábamos hablando y platicando. Y pues mi punto de vista, yo pensaba que era bueno, que era lo correcto. Y lo expresé en esa reunión. Pero sabes, no lo expresé de buena manera. Y me di cuenta de que yo necesitaba aprender a respetar, aprender a ayudar a los demás, hacerles el trabajo tranquilo. Y te puedo decir, de tiempo atrás, no, como dice la Biblia, debo de hacerle el trabajo fácil a ellos. Yo no lo hacía fácil. Yo lo hacía tedioso, cansado. Pensaba yo que estaba en lo correcto, porque no entendía esta parte de la Biblia. Si tú y yo ayudamos a nuestros hijos a que respeten las autoridades y que respeten a los que dirigen, su vida va a ser diferente. Su vida va a cambiar. Tú y yo como padres necesitamos instruirnos en esta área. Obedecer no solo cuando estemos de acuerdo a nuestro juicio. Si abusa de su autoridad, debo estar seguro que Él va a dar cuentas. Esa persona va a dar cuentas a Dios. Eso puede aprender. Y vaya que se me quedó bien grabado. Necesito aprender a respetarlos, a hacerles el trabajo fácil, a ayudarlos, a que ellos lleguen a ese éxito. Desde
ansiar que tengan éxito, ansiar ser una ayuda para que cumplan su rol. Un tiempo me faltó, fallé mucho en esa área. Dios me enseñó a que necesito pulirme en esa área. No por mí, o por mí también, pero también por mis hijos, porque necesito enseñarle esto. Si ellos no aprenden esto, su vida va a ser un caos. Si ellos no aprenden a respetar cuando alguien los detiene en la calle, un tránsito, un oficial, lo que sea. Si ellos no aprenden a respetar a las mujeres, no me van a respetar a mí, y mucho menos van a respetar a Dios. Por eso yo necesito comprometerme a que ellos respeten las autoridades. En 1 Timoteo 2, del 1 al 4, ¿qué nos dice? Algo que podemos aprender, que es orar por ellos y mantener una actitud de honor como Jesús, aun cuando estés en desacuerdo. Cuando yo estoy en desacuerdo con alguien, ¿qué es lo que la Biblia me enseña que debo de hacer? Orar. Dios, ilumínalo, ayúdanos tal vez a entender. Es una manera en que nosotros podemos ayudar a los demás. Orar, dice la Biblia. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, orar. Y es algo que también necesitamos enseñarnos a nuestros hijos. Porque muchas veces pensamos, ¿sabes qué? Voy a expresar mi punto de vista, voy a hablar mal de él. Y la Biblia nos dice otra cosa. Yo necesito enseñar a mi hijo, esta es la manera que Dios nos enseña cómo dirigirnos con las personas que te dirigen. Necesitas orar por ellos. Necesitas hablar de una manera respetuosa, de una manera amable. Nos engañamos a nosotros mismos y a nuestros hijos cuando reaccionamos conforme a nuestros sentimientos, cuando hablamos de más en vez de confiar en Dios. Dios nos enseña a confiar, de que Él va a estar en control de las situaciones. Cuando les enseñas a tus hijos a honrar la autoridad, les estás enseñando a honrar mejor a Dios. ¿Cómo es tu ejemplo cuando vas en el carro, cuando estás en tu casa? ¿Cómo es tu ejemplo con tus hijos? ¿Cómo son tus pláticas cuando ellos van a tu lado? Habla más de los demás, habla más de la iglesia, habla más de lo que te dicen, habla más de las autoridades. ¿Cómo es tu ejemplo con ellos? Ellos captan lo que tú vas practicando. Y nosotros necesitamos ser cuidadosos de poder enseñarles a ellos que necesitan aprender a respetar las cosas, tanto a las autoridades como a las personas que los dirigen, en un trabajo, en una oficina. Es algo que tú y yo necesitamos hacerlo. Pero primeramente con nuestro ejemplo. Ellos deben de verlo en nuestra vida para que ellos puedan ser impactados por nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Algo que podemos hacer con ellos es discipulándolos para ayudarlos. Discipulándolos para que ellos puedan recibir disciplina. Enseñarles que la disciplina es importante. ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 11? Para que ellos aprendan a respetar a las autoridades y a mucha gente, necesitan disciplina. Tú y yo nos dieron disciplina cuando éramos pequeños. Ellos también lo necesitan. Hebreos 12, 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirlo parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso va a producir algo increíble en la vida de nuestros hijos. Si nosotros los disciplinamos, va a producir un cambio enorme en sus vidas. Si ellos lo aprenden bien, se los van a enseñar a sus hijos. Que si no corregimos nuestras tendencias, así como la de nuestros hijos, nos iremos apartando de las instrucciones que Dios nos da y tendremos que afrontar las consecuencias. Porque muchas veces vemos que nuestros hijos decimos, ¿por qué me salió este hijo así? ¿Por qué es tan rebelde? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué? Porque nos ha faltado trabajar en ellos. Y esta noche necesitamos comprometernos a ayudarlos, a trabajar en ellos, a disciplinar a nuestros hijos, a enseñarles a respetar a Dios, a amar a Dios, a tenerle temor. Punto número 2 y último. Prometo instruirlos, prometo, necesito aprender esto.
a que se me quede bien grabado, prometerle a Dios que los voy a instruir para que vivan responsablemente. Si yo les enseño a temer al Señor, a vivir con honor, si yo les enseño también, ven en mí que los discipulo y los disciplino, si ellos saben y les queda bien grabado qué es la disciplina. Hace rato veíamos un tema militar. ¿Qué veíamos que vemos en ellos? Disciplina. Es algo importante en la vida de ellos. Si tú y yo formamos disciplina en nuestros hijos, vamos a tener hijos responsables, porque van a saber cómo reaccionar. Si hacen algo mal, saben que tienen que corregirlo. La disciplina no solo inculca a nuestros hijos un respeto bíblico por la autoridad, sino que más bien les permite convertirse en personas responsables de sus actos. Nuestros hijos necesitan aprender eso, a ser responsables de sus actos. Muchas veces nos puede costar, pero como hombres necesitamos comprometernos a instruirlos, no nuestra esposa. Muchas veces dejamos ese trabajo a nuestras esposas. Tú repréndelo, tú habla con él, tú encárgate de él, tú lo ves todos los días. Pero la Biblia nos enseña que el líder, ¿quién es? El hombre. Nosotros somos los responsables de ayudar a nuestros hijos, de disciplinarlos, de instruirlos, de corregirlos. Nosotros, no las mujeres, nosotros. Yo soy el responsable. Todos los hombres que estamos aquí somos responsables de instruir a nuestros hijos. Y si no tienes hijos, necesitas aprender el día de mañana que Dios te va a dar ese gran privilegio de tener hijos. Necesitas aprender por Dios. Ay, no, yo lo aprendo mejor cuando tenga mis hijos. Necesitamos tener cuidado de eso. Necesito aprovechar la oportunidad que hoy tengo de que Dios me enseñe a disciplinarlos y ayudarlos. Necesito enseñarles que el ser irresponsable lleva un costo. No pueden seguir viéndome cada vez que tengan problemas. Necesito ayudarlos a que ellos deben de afrontar las consecuencias. Hijo, hiciste algo mal, hay una consecuencia. Le digo a mi hijo, te portas mal, algo que con lo que yo le ayudo con la tablita, pero a uno de ellos es con su tablet. No hay tablet 2 días. Lo ayudo hasta que él entienda que si él hace algo mal, hay una consecuencia. Y él necesita ser responsable y respetar esa consecuencia. Es lo que tú y yo como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos. Recordemos que estamos educando hijos con honor, responsables, hijos que saben que si se ensucia algo, se limpia. Hoy en la mañana, ¿cómo vi eso en mi hijo? Si tiran algo, él lo tiene que levantar. Yo decía, Dios mío, gracias porque me das tu palabra. No es fácil estar, hijo, miraste eso, levanta. Porque tú lo hiciste, tú tienes que levantarlo. Tú tienes que serte responsable, porque tu mamá no es una criada. Y es algo que es nuestro trabajo, ayudarlos a ellos, instruirlos, educarlos, hacer un buen trabajo con ellos, porque así ellos van a hacer un buen trabajo cuando tengan sus hijos. Y tú el día de mañana digas, wow, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena tanto dolor de cabeza, tanto invertirme. ¿No te gustaría sentirte así? Hoy día tenemos varios de nosotros ya todos viejitos y ver a nuestros hijos, me refiero con Anderson otra vez. Ese es el nieto de Anderson. Mira qué amable, mira qué respetuoso es, mira cómo está bien derecho, que no necesita un papel, simplemente con echar la mano, él cumple su palabra. ¿No te gustaría quitar algo así de tus nietos, de tus hijos? A mí sí me gustaría. Hijos que son bendición para nosotros y para los demás. Hijos que son buenos líderes de su hogar, buenos líderes de su negocio, buenos líderes en la iglesia, buenos gobernantes para las siguientes generaciones. Mira, es hijo de tal persona, él ha hecho un gran trabajo. Yo lo voy a apoyar porque es alguien derecho. Pero ¿qué se requiere? Comprometernos primeramente nosotros para ayudarnos. ¿Qué dice Mateo
para terminar, 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz. Necesito prometer a Dios que voy a criar a mis hijos para que amen y le teman, para que anden con honor y como consecuencia su luz brille, su vida brille y sobre todo aprendan a amar a Dios y a respetarlo. Esa es la clase de hombres que queremos ser y es la clase de hijos que debemos de estar criando, ayudando con nuestro ejemplo principalmente, para que honren aprendan a honrar a las autoridades, a sus líderes y aprendan a ser hombres increíbles. Sí, para que nuestros hijos cambien la sociedad para bien, pero sobre todo para que la gloria de Dios se vea plasmada en su vida. Si nosotros nos esforzamos en trabajar en esas áreas de nuestros hijos, ellos van a hacer un gran impacto en la sociedad, pero sobre todo van a hacer un gran impacto en la iglesia y para Dios. Ese es el propósito. Invierte en tus hijos, dedícate, comprométete. Y ese es el tema que hoy quería compartirte. Y pues a Dios a la gloria. Trabajemos en el cielo, porque de ellos depende el futuro de la iglesia.